Señores, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo ayer una rueda de prensa para hablar de los avances del programa que se comenzó a implementar el año pasado relacionado con el interés del Estado Dominicano de disminuir el índice de feminicidios en nuestro país. Y este programa, tal y como se ha hablado en muchas ocasiones, contempla una serie de acciones que buscan trabajar desde los diferentes ministerios con la disminución de la violencia intrafamiliar en la República Dominicana, la violencia de género y, por tanto, la muerte de mujeres a manos de una serie de agresores que han sido identificados y algunos de los cuales o provocan la muerte o han agredido física y emocionalmente a muchas mujeres en nuestro país. Una vez más, conocemos cifras, según el Procurador General de la República puede haber cierto nivel de optimismo porque en las estadísticas oficiales ha habido una disminución con relación a la cantidad de feminicidios que tuvimos de noviembre del 2016 a noviembre del 2017 en comparación con noviembre del 2017 a noviembre del 2018, que es el año calendario que él utilizó para hacer referencia. Vamos a escuchar los datos que ofreció ayer el Procurador General de la República y luego comentamos. En el periodo de noviembre de 2016 a octubre de 2017, a 88 lamentables feminicidios en el mismo periodo. Esta todavía es una cifra alta, pero podemos todos los que hemos colaborado con este plan sentirnos llenos de esperanza de que hoy y en este año 19 vidas pueden contar la historia y junto a nosotros luchar contra la violencia de género. Esta importante reducción de un 18% en un año nos llena de esperanza, ya que nuestro objetivo es que ni una sola mujer sea víctima de violencia de género. Bueno, estamos hablando de 88 en las cifras oficiales, es un número que sigue siendo elevado. En adición a esto, el Estado Dominicano no ha podido ofrecer estadísticas formales con relación a los niveles de agresión que se tienen a diario en nuestro país. Decíamos la semana pasada que empezamos a contar domingo, lunes, martes, precisamente en este mes teníamos un feminicidio cada día que lamentablemente aumentaba esas estadísticas, pero este no es un problema de números, es un problema de sociedad que debe ser tratado con seriedad por diferentes instituciones y por todos los ciudadanos de este país, que debemos entender que tiene que haber un cambio de cultura, que tiene que haber una educación, un proceso de educación distinta. No solamente a nivel del Ministerio de Educación y del proceso de formación de nuestra sociedad futura, sino que en este momento tiene que seguir habiendo una intervención mayor a través de los medios de comunicación, con relación a la necesidad de que los adultos de este momento comiencen a cambiar su forma de pensar. La clase médica dominicana, que en muchas ocasiones no identifica las mujeres que llegan siendo víctimas de agresión en sus hogares a los centros hospitalarios y meten cuento y cambian las historias. Y una vez identificados esos casos, ¿qué se puede hacer y qué se debe hacer? ¿Cuál es el protocolo? Y que se implemente, porque aparentemente existe, se está mejorando, pero no necesariamente se está actuando conforme lo que establece la ley. Y una serie de iniciativas más que estoy segura, algunas de ellas las mencionará Carolina, que nos hacen pensar que, bueno, según las estadísticas oficiales tenemos menos víctimas de feminicidio, pero todavía no es suficiente cuando seguimos viendo casos de mujeres muertas que se habían insertado en el sistema, habían hecho la denuncia, habían acudido ante las autoridades y aún así el sistema no le garantizó su vida, mucho menos la protección inicial que debió ofrecérsele para garantizar que estaría estable esa mujer que se atrevió a acudir ante las autoridades para buscar refugio. Definitivamente esto es en alguna medida y en la medida en que se pueda confiar en esas estadísticas, y vamos a ver en un momentito cuál es la dificultad de esas cifras, es una buena noticia. Es decir que se pierden menos vidas producto de los feminicidios es definitivamente una buena noticia. No obstante, el problema de las cifras es el siguiente. Como hemos dicho, de hecho comentábamos la semana pasada, las cifras de las autoridades tienen un concepto de feminicidio muy reducido y por lo tanto eventos que deben
catalogarse como feminicidios, no son incluidos en esas cifras. No obstante, si mantienen la misma metodología año tras año, si sea una metodología errada, pues la comparativa sigue siendo válida. La reducción en un 18% que hoy anuncia el procurador, o ayer anunciaba el Procurador General de la República, se presenta dentro de un cuadro que, si lo vemos en un espacio de 3 años, había presentado un aumento de 20%. Es decir, en 2016 versus 2017 hubo un aumento de un 20%, y de 2017 a 2018 hubo un aumento de un 18%. Entonces, básicamente, tuvimos un año pico y volvimos a la normalidad, que es una normalidad muy alta. ¿Y cómo sabemos que es muy alta? Porque según los informes de las Naciones Unidas, puntualmente, el del PNUD, que evalúa a la región América Latina y el Caribe, la República Dominicana tiene una tasa mayor de feminicidios que el promedio de América Latina, y a eso se le suma también que es el tercero de las decenas de países evaluados por las Naciones Unidas en materia de feminicidios. Solo nos gana El Salvador y Honduras. Como decía, hablar o poder comparar bajo cualquier parámetro un año y otro y utilizar el mismo parámetro y que eso arroje una reducción de los feminicidios es una buena noticia. No obstante, lo que ha ocurrido es que volvimos a la normalidad. Tuvimos un año pico, que fue el año pasado, que presentó un aumento, como les decía, reitero, de un 20%, y ahora volvimos, se desinfló ese 20% y volvimos al año anterior con una reducción de un 18%, lo que nos queda un aumento como de un 2%, que no es significativo, pero definitivamente no es una reducción de la cifra usual, sino del año pico que presentamos el año pasado. Dicho eso, como bien señalaba Amelia, aquí el problema no es un problema de números, es un problema social. Los feminicidios son la punta del iceberg, la parte de la violencia más visible y más escandalosa, pero los feminicidios tienen todo un recorrido, todo un currículum anterior: violencia emocional, acoso en las calles, acoso sexual, agresión sexual, y son cosas que las dominicanas viven todos los días y que al final resulta en estas cifras de feminicidio que, como les decía, somos punteros en toda la región de América Latina y el Caribe. A propósito de cifras, justo ayer el Observatorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo daba unas cifras diferentes. Obviamente, insistimos, las de la Procuraduría General de la República son las cifras oficiales. Sin embargo, el Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE indicaba ayer, precisamente ayer, que una investigación que hizo revela que en el año 2017 hubo 113 feminicidios. Claro, no sabemos si habría que hacer la comparación, los meses que se tomaron en cuenta. En el caso de FUNGLODE están hablando del 2017, de enero a diciembre del 2017. En el caso de la Procuraduría General de la República, las cifras están tomadas de noviembre a noviembre. Octubre. Ahora, exacto, finales de octubre, principios de noviembre del año siguiente. Entonces, por tanto, habría que ver si eso facilitaría que haya una diferencia de número. Ahora, la diferencia es importante, estamos hablando de unos 15 feminicidios más que están en la cuenta presentada por este observatorio de FUNGLODE. En adición a eso, interesante la investigación que fue presentada porque indicaba que 127 niños se quedaron huérfanos. Ese es un dato muy importante, 82% de ellos son menores de edad. Dice que en el 46% de los casos, al momento de la muerte, la víctima ya estaba separada del victimario, por tanto, estamos hablando de casos, según el levantamiento que hace FUNGLODE, Flor Batista Polo, que es la autora del estudio, indica que la mayoría de los casos se trataba de mujeres que estaban separados de sus parejas y que se habían negado a continuar esta relación, hombres que no entienden que las mujeres no son de su propiedad y que por tanto si una relación termina, terminó, que si hay hijos de por medio tienen que aprender a lidiar y a manejar el desarrollo de sus hijos, acompañarlos, pero que la única relación, el único vínculo que esas dos personas deben tener está relacionada con sus hijos. Pero el hecho de que una persona haya tenido una relación con otra no significa que tiene que estar pegados para toda la vida. Si la relación no funciona, cada uno tiene que tener la posibilidad y la capacidad en términos emocionales de continuar su camino y seguir adelante. Incluso no debería ser motivo de enemistad entre personas que alguna vez se quisieron.
Pero en este país parecería que eso es imposible, incluso la sociedad lo observa con sorpresa. Tenemos que aprender a crecer emocionalmente en ese sentido. Dice que en 30 de los casos el feminicida tenía un historial de violencia. La investigación establece que el 61% de las muertes se alegó que había, como dije anteriormente, celos o negativa de la pareja a retornar con esa persona. El 14% de los feminicidios fueron cometidos por miembros de alguna de las instituciones castrenses de nuestro país con las armas de fuego de su reglamento. Estamos hablando de policías y militares. Y el 38% de los hombres que mataron en el 2017 a su vez cometieron suicidio. Uno de los temas que más me llamó la atención de la rueda de prensa ofrecida ayer, o el discurso ofrecido ayer por el Procurador General de la República, fue el que tiene que ver precisamente con esa necesidad de transformar nuestra sociedad. Vemos con buenos ojos el anuncio que se hizo sobre un trabajo que se ha estado haciendo con el Ministerio de Educación y que comenzará a tener efecto en la medida en que se comience a implementar ese programa. Vamos a escuchar lo que dijo el Procurador Jean Alain Rodríguez. Como parte de las iniciativas de prevención incluidas en el plan y como primera acción, nos propusimos preparar guías de prevención de la violencia de género para estudiantes y maestros de nivel primario y secundario en coordinación con el Ministerio de Educación. El objetivo es que desde la temprana edad los niños y jóvenes puedan aprender cómo se manifiesta la violencia, sus diferentes formas y al mismo tiempo sean educados en el respeto, la tolerancia y la empatía, cultivando nuevas maneras de relacionarse basados en valores igualitarios. Yo creo que ese es el gran reto de esta sociedad. Tenemos que trabajar con los que están empezando y a la vez tener políticas claras con los que ya son adultos, que tienen o que transformar su forma de pensar, o tiene que haber consecuencias en la medida en que se vean involucrados en situaciones de agresión, de violencia, que se pueda determinar que esa persona puede ser agresiva. Necesitamos que estén lo antes posible listos los centros de atención a los hombres, ¿cómo se llama? Los agresores, pero tiene un nombre mucho más amplio, ¿no? Este centro de atención a los hombres que son maltratadores, algunos de los cuales con la intervención adecuada de psicólogos, porque parecería que la única solución que estamos pensando cuando hablamos de estos temas es meter presa a la gente, ¿no? Si hablamos de transformación social, tenemos que trabajar con las personas y hay centros de atención que permitirían, en algunos casos, ojalá y fuera en la mayoría de los casos, transformar ese modelo de masculinidad de ese individuo que hoy en día podría ser un potencial agresor. Se trabaja con eso, el doctor Luis Vergés ha estado con nosotros explicando mucho cómo funciona este sistema, y ojalá también más personas a la hora de identificar a posibles agresores se puedan acercar a las autoridades y que pueda haber una intervención a tiempo. Hay un tema importante ahí que tú señalas acerca de que muchas veces pedimos una mano dura con este tipo de temas y es comprensible así hacerlo, pero definitivamente cárcel para todo el mundo cada vez que hay un problema de este no es la solución integral al problema. Tiene que venir acompañado con una política de prevención, con una política educativa, con una política a nivel de centros de salud, algunas de las cuales ya se han estado por lo menos anunciando. Dicho eso, hay que también conectar esto con lo que hablábamos anteriormente, de que el Senado aprobó el proyecto de ley que protege a la mujer y castiga el feminicidio con 40 años. Ustedes se imaginarán que lo que yo intuyo que la gente espera, que digamos aquí, es que eso es una muy buena noticia. Señores, aumentar la pena de 30 años a 40 años no hace ninguna diferencia positiva en la disuasión del delito. Ninguna diferencia positiva. Y eso está aprobado por un sinnúmero de estudios internacionales. Pero además de eso, ustedes dirán, bueno, pero no sobra. Que le canten 10 más. Sí, sí sobra. Porque cada vez que se aumenta una pena, se hacina un centro penitenciario, se aglomeran los imputados y las personas reos en los tribunales del país. Cada vez que eso pasa, estamos más cerca del colapso del sistema judicial y penal. Sí importa, es costoso para el Estado, es difícil y no es más efectivo. ¿Por qué vamos a invertir más en una solución que no es mejor que la que ya tenemos? Claro que importa.
totalmente importa. Entonces, eso en cuanto a lo de el aumento de las penas de 40 años. Pero también, sea 30 o sea 40, si la reclusión no viene acompañada de un proceso de reforma, a mí no me gusta este término, Amelia, de rehabilitación, porque parecería como si habilitamos en un primer momento y la persona... Pero sí, es un proceso de... Pero es habilitar. Sí, yo creo que es más justo decir habilitar, porque en un país donde quizás las políticas públicas no han estado a la par con las nuevas masculinidades, con terminar el machismo de manera integral y sobre todo a nivel educativo, no hemos necesariamente habilitado a las personas. Entonces, luego decir que las rehabilitamos como si ellos fallaron en el primer proceso, la verdad es que es un error y así lo señalan los expertos en otros países. Así que, en conclusión, mejores cifras para poder confiar en estos discursos que se dan con frecuencia, mejores políticas de prevención, nuevas masculinidades, educación, reconocer el problema social, denunciar mujeres, denunciar hombres, reconocer que no es obligado, que hay una solución, que hay vida después de una negativa de una mujer. Y por último, que el tema no está en meter a todo el mundo preso, el tema está en una reforma integral de la política pública y en una reforma del tema social del machismo, que es lo que culmina en los feminicidios.